Imagínalo por un momento, imagina que eres Antoine Griezmann, 14 años. Estás en una pequeña ciudad francesa llamada Mâcon y tu único sueño es uno, ser futbolista profesional. Vas a Lyon, juegas en las pruebas, el corazón te late en el pecho como un tambor. Después el entrenador te lleva a un rincón y te dice esa frase que se te clava en el alma. Eres muy pequeño, muy delgado, no vas a poder ser profesional. Luego vas a Saint-Étienne, misma respuesta. Luego Sochaux, misma respuesta. Auxerre, Metz, hasta el club de tu propio pueblo. Rechazado. Rechazado y justo ahí, te das cuenta de algo escalofriante. En todo tu país nadie te quiere. Esa noche llegas a casa y bajas la cabeza durante la cena. Tu madre te abraza. A tu padre se le humedecen los ojos. Y tú te vas a la cama, miras al techo, y por dentro una sola frase te machaca. Quizá tienen razón. Quizá nunca voy a ser futbolista. Pero ahora avancemos 10 años, verano de 2019. Ya no eres ese niño rechazado. Eres el ídolo del Atlético de Madrid. 5 años siendo el alma del club. Has ganado la Europa League, has llegado a una final de Champions, has hecho llorar al Real Madrid en 1000 ocasiones. Y entonces una noche suena el teléfono. Barcelona. Te ofrecen 120 millones de euros. Vas a jugar con Messi. Y justo ahí tienes que tomar la decisión más grande de tu vida. Lealtad o gloria. El corazón de la afición que te quiere o la magia del Camp Nou. La mayoría elige el dinero, seamos honestos. Y tú también lo elegiste. Pero 2 años después, sentado en el banquillo del Camp Nou perdido en la sombra de Messi, con la afición silbándote, ¿estabas arrepentido? Si te quedas hasta el final, vas a descubrir cómo este hombre rechazado por todo un país, traicionado por su propio corazón y dado por muerto futbolísticamente, terminó convirtiéndose en la leyenda más grande de la historia del Atlético de Madrid. Y créeme, lo que pasó la noche de su regreso, cuando bajó del coche en Madrid llorando, te va a poner la piel de gallina. Suscríbete al canal antes de seguir, porque esta historia es de las que te quedan grabadas. Mâcon, Francia. 14 años. Antoine Griezmann era un niño con un físico que mirándolo objetivamente no parecía el de un futuro futbolista de élite. Bajo, delgado, con cara de niño bueno. Y los entrenadores de las academias francesas miraban su cuerpo y veían a un chico que jamás iba a aguantar el roce físico del fútbol profesional. ¿Es justo juzgar a un niño de 14 años por su tamaño? Yo creo que no. Pero así era el fútbol francés en aquellos años. Querían cuerpos, no talento. Y aquí déjame contarte algo que casi nadie cuenta. La familia Griezmann, después de 6 rechazos seguidos, ya estaba pensando en otra carrera para Antoine. El padre Alain le sugirió que se enfocara en los estudios, pero Antoine no quería estudiar. Antoine quería jugar al fútbol. Y aquí es donde aparece el primer ángel de esta historia. Su nombre era Eric Olliat, un ojeador del Real Sociedad de España. Un día Olliat fue a ver un torneo juvenil en Francia. No iba específicamente por Antoine, iba a ver a otro jugador, pero algo le llamó la atención del pequeño francés. Algo que los entrenadores franceses no habían visto. No era el cuerpo, era la cabeza. Antoine sabía dónde iba a estar el balón antes de que llegara, sabía dónde colocarse, sabía cómo desmarcarse, era inteligencia pura. Olliat agarró el teléfono y llamó a la directiva del Real Sociedad. Tenéis que fichar a este niño. Le dijeron que era demasiado pequeño. Olliat insistió, y al final los convenció. ¿Habrías mandado a tu hijo de 14 años a vivir solo a otro país? Yo honestamente no sé qué habría hecho. Pero los padres de Antoine, después de muchas lágrimas, tomaron la decisión más difícil de sus vidas, dejarlo ir. Imagínate la escena. Hace una semana vivías con tu familia en una pequeña ciudad francesa. Y ahora estás solo con una maleta en una ciudad española llamada San Sebastián en un internado deportivo. Fuera llueve, dentro hay un niño en una cama. Tú echas de menos la voz de tu madre, la sonrisa de tu padre, las risas de tu hermana Maud, pero no puedes volver. Porque si pierdes esta oportunidad, en Francia nadie te va a querer otra vez. Y aquí déjame compartirte algo personal. Yo siempre he pensado que la diferencia entre un crack y un jugador normal no está en los pies, sino en lo que pasa en momentos como este. En esas noches solo, en esas lágrimas que nadie ve. Antoine podía haber llamado a sus padres y decir, quiero volver a casa. Y nadie le habría juzgado, pero no lo hizo. Aprendió español. Se adaptó a la cultura vasca, que para un francés es un mundo completamente diferente. 4 años después, en 2010, debutó con el primer equipo del Real Sociedad. A los 19 años ya era titular indiscutible. Y aquí ya empezaba a verse algo especial. No corría más que nadie, no metía golazos desde fuera del área, pero hacía cosas que solo los inteligentes hacen. Estaba siempre en el sitio adecuado en el momento adecuado. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la inteligencia futbolística pesa más que el físico? Cuéntamelo en los comentarios, porque a mí me parece un debate fascinante. Diego Pablo Simeone, el legendario entrenador argentino del Atlético de Madrid, llevaba tiempo siguiendo a Griezmann. Y un día le dijo a la directiva, quiero a ese francés, es perfecto para mi equipo, 30 millones de euros. El Atlético pagó la cláusula y Antoine Griezmann se convirtió en jugador rojiblanco. Y aquí, mis amigos, empezó la primera etapa dorada de su vida. 5 años de fútbol espectacular. 257 partidos, 133 goles, una Europa League en 2018, 2 Supercopas de Europa y casi una Champions League. Aquella final de 2016 contra el Real Madrid en Milán, donde el balón se le quedó a milímetros del gol que habría cambiado la historia. Para mí, ese Griezmann del Atlético entre 2014 y 2019 fue uno de los mejores futbolistas del mundo, no estoy exagerando. Solo Messi y Cristiano estaban por encima de él, era el alma del Atlético, el gol cuando hacía falta el gol, la asistencia cuando hacía falta la asistencia.
El líder silencioso, sin gritos, sin polémicas, sin redes sociales explotando. Y entonces llegó el verano del 2019, y con él la peor decisión de su vida. Barcelona pagó la cláusula. 120 millones de euros, una cifra astronómica para un jugador de 28 años, y Antoine aceptó. Hizo aquel famoso vídeo, la decisión anunciando su marcha, y se fue a jugar con Messi, a llenar el hueco que Neymar había dejado 2 años antes. Pero aquí está el problema. Asask, el Barcelona de 2019, ya no era el Barcelona de 2015. Económicamente endeudado, deportivamente sin rumbo claro. Y dentro del vestuario había egos enormes que no permitían que un nuevo jugador, por mucha que fuera su calidad, se acoplara fácilmente. Y aquí déjame compartirte una teoría que escuché en otro canal que me gusta mucho. Hablaban de algo llamado el síndrome del lugar equivocado. Es cuando un jugador talentoso en el sistema correcto brilla como una estrella, pero al cambiar de sistema su talento desaparece porque depende mucho del entorno. Antoine en Atlético era un sol. Antoine en Barcelona era una sombra. No te digo que sea su culpa al 100%, pero la decisión de irse fue, hablando con honestidad, un error grave. 2 años en Barcelona. Estadísticas pobres comparadas con su nivel. Conflictos con Messi, según cuentan algunos. Banquillo. Silbidos del Camp Nou. Y la prensa española escribiendo titulares como fichaje fracaso. Imagínate cómo se siente eso. Habías dejado tu casa, tu familia futbolística, una afición que te adoraba por un sueño. Y ese sueño se convirtió en una pesadilla. Y ahora presta atención porque entramos en la parte que más me ha tocado de toda esta historia. Verano del 2021. Última hora del mercado de fichajes. Barcelona, en plena crisis económica, necesita reducir su masa salarial. Y Antoine Griezmann recibe una llamada que va a cambiarlo todo. Atlético de Madrid, su antigua casa. Astres, el único club que después de todo lo que pasó le seguía abriendo las puertas. Y aquí es donde empieza la parte más bonita. Cuando Antoine se subió al coche para volver a Madrid, según contaron varios medios, lloraba. Lloraba como un niño, porque sabía que estaba volviendo al único lugar donde de verdad era amado. Cuando llegó al Wanda Metropolitano para la presentación, la afición ya lo esperaba. Atrás, cientos de aficionados cantando su nombre, como si nunca hubiera ido a Barcelona, como si no hubiera firmado aquel video diciendo me voy, como si no hubiera en cierto sentido dejado a una afición entera. Y Antoine, en la rueda de prensa de su regreso, no pudo hablar, se le quebró la voz. Tuvo que parar varias veces para respirar. Y ahí en ese silencio está toda la historia que estoy contándote, porque esto es lo que la gente no entiende del fútbol. No todo es dinero, no todo es trofeos. A veces una afición es como una familia y una familia te perdona. Una familia te abre la puerta cuando vuelves. El Atlético de Madrid hizo eso por Antoine Griezmann, y Antoine se lo devolvió de la manera más bonita posible. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que las aficiones de hoy son capaces de perdonar así? Yo sinceramente dudo, pero la del Atlético lo hizo. Y por eso es especial. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Más maduro, más humilde, más agradecido. Antoine no era ya el chico que firmó por 120 millones. Era un hombre que había caído, que había aprendido, que había vuelto a casa. Y empezó a marcar goles, a dar asistencias, a liderar al equipo en silencio como siempre lo había hecho. Y aquí viene el dato que me parece más impresionante. En diciembre de 2024, Antoine Griezmann marcó el gol que lo convirtió en el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid. Superó a Luis Aragonés, una leyenda del club desde los años 60, más de 200 goles. Más que ninguna otra persona en la historia del Atlético. Y lo hizo en silencio. Sin escándalo, sin polémicas. Solo trabajo, solo paciencia, solo amor por el club. Y déjame compartir el detalle que más me toca. Cuando metió ese gol histórico, Antoine corrió hacia la grada donde estaba su familia, su esposa Erika, sus 3 hijos, sus padres, y los abrazó a todos, con lágrimas en los ojos, porque ese gol no era solo un récord. Era la prueba de que su familia, que lo había dejado ir con 14 años, tomó la decisión correcta. Era la prueba de que toda esa soledad, todas esas lágrimas, todos esos rechazos valieron la pena. Antoine Griezmann no es el futbolista más mediático del mundo. No tiene 100 millones de seguidores en Instagram, no se pelea con árbitros, no provoca rivales, no mete escándalos. Es básicamente lo opuesto al futbolista moderno típico. Y por eso, sinceramente, es uno de los más grandes ejemplos del fútbol actual, porque demostró que la lealtad existe, que el trabajo silencioso paga, que volver a casa aunque te hayas equivocado no es debilidad sino madurez, y que un niño rechazado por todo su país puede convertirse en el máximo goleador histórico de uno de los clubes más grandes de Europa. Esa es la lección más bonita del fútbol, no la cuenta Messi, no la cuenta Cristiano. La cuenta un francés callado que con 14 años hizo la maleta y se fue solo a otro país. Y 30 años después está escribiendo su nombre en oro en la historia del Atlético de Madrid. Si esta historia te ha tocado, déjame un comentario abajo. ¿Crees que Antoine es la leyenda más infravalorada del fútbol moderno? Yo leo todos los comentarios. Y si no te has suscrito al canal todavía, hazlo ahora porque vienen muchas más historias así, contadas con el corazón en la mano. Nos vemos en la próxima. Cuidaos mucho.